Ya va. Ahí estás ya. Ya. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Les saluda a su amigo Juan Luis González Cantellano, coordinador de la maestría en Ciencias Penales aquí en Zicajo y ahora de la especialidad de Ejecución Penal. Una vez más, transmitiendo Libre la Liebre, su programa favorito, desde nuestras instalaciones aquí en Ciudad de Zagualcóyotl, Estado de México. Como sabrán todos ustedes, pues el titular de este programa es mi querido rector, el doctor Luis Octavio Espinosa Bonilla, pero sigue en la misión de salvar al mundo, entonces tampoco nos pudo acompañar el día de hoy. A mí me complace mucho el día de hoy tener a grandes amigos, a grandes juristas, a grandes profesionistas y sobre todo a grandes jueces del Poder Judicial del Estado de México acompañándome el día de hoy en esta transmisión. Todo deriva de la pregunta, ¿por qué especializarse en ejecución penal? Pero antes que nada, déjenme presentarlos. Mi querido Diego Cortés, él es juez de ejecución penal en el Distrito Judicial de Tlalnepantla, con una trayectoria increíble en la ejecución penal desde aquellas épocas cuando era el sistema tradicional. Mi querido Diego, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo doctor Juan Luis González Cantellano? Saludo a todos tus seguidores en esta streaming y gracias por invitarnos. A donde nos invites, sabes que acudimos, amigo, ya sea de manera presencial o ahora en estos espacios virtuales que, por cierto, ya me están gustando mucho, déjame decirte, y te acompañamos como siempre. Gracias, gracias. Mi querido amigo Eric Alejandro Cruz Rojas, con él compartí juzgado en la ejecución penal desde por ahí 2017, 2018. Después nos reencontramos. Él fue nombrado inicialmente juez de control. Después lo reencontré en la ejecución penal en Tlalnepantla y ahora nuevamente juez de control. ¿Qué tal, mi querido Eric? Buenas tardes. Ay, amigo, un gustazo. Y igual Misa, igual Diego, hemos trabajado juntos, hemos tenido la oportunidad de ir creciendo, de ir aprendiendo, nos conocemos desde hace muchísimos años y de verdad es un gusto compartir con ustedes y de verdad es una gran experiencia que estemos reunidos los cuatro. Muchas gracias, mi querido Eric. Y mi querido Misa, con Misa también compartí juzgado en ejecución penal. Recuerdo todavía que era sistema tradicional o juzgado de ejecución penal tradicional, el juzgado llamado en aquel entonces oral de ejecución penal. Ya Misa por ahí andaba, coincidimos en el mismo local. Después también ya la fusión de los juzgados. Y bueno, pues ahora compartimos la judicatura. Nos encontramos en Ecatepec, nos encontramos en Tlalnepantla y ahora como juez de ejecución judicial de Ecatepec. Bienvenido, mi querido Misa, buenas tardes. Gracias, muy buena tarde, amigo Juanito, Diego, Eric, un gustazo nuevamente estar con ustedes. Y sí, efectivamente, nos conocemos perfectamente los cuatro, hemos compartido juzgados y ha sido un trayecto largo, pero muy satisfactorio. Y específicamente ya hablando, ya entrando en el tema, en ejecución penal. Muchas gracias por la invitación. Pues caray, amigos, lo que nos reúne el día de hoy es esta pregunta: ¿por qué especializarse en la ejecución penal? Fíjense que como preámbulo yo quiero compartirles que de nosotros cuatro, dos de nosotros ya ocuparon el cargo como jueces de control. De hecho, mi querido Eric está vigente el día de hoy, y invitar para que nos den un pormenorizado del por qué la necesidad. Inicialmente, ¿cuál es la diferencia en el proceso penal y la ejecución penal? Sí habrá grandes diferencias. Si un abogado que litiga el proceso penal sabrá litigar la ejecución penal. Mi querido Eric, regálanos su opinión, por favor. Gracias, amigo. Yo creo que debemos de partir primero de una mala concepción que se tiene de que tenemos la creencia de que la etapa de ejecución penal es parte del proceso penal. Esa conceptualización está mal porque son procesos diferentes. Pueden compartir una columna vertebral, sí,
pero debemos entender que el proceso penal se rige bajo los parámetros del Código Nacional de Procedimientos Penales, que precisamente regula este proceso, que maneja etapas, que maneja supuestos de procedencia, que maneja sus propios recursos con sus supuestos, con sus hipótesis. De igual manera, lo que es, por ejemplo, en la etapa de ejecución, esa está regulada, pero en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Y ojo, aquí el punto medular, y siempre lo hemos platicado entre nosotros, que tiene una dualidad. La Ley de Ejecución Penal es adjetiva y es sustantiva. Entonces, y también esa parte, a veces a las personas que litigan en la etapa de ejecución les cuesta trabajo o no conocen esta circunstancia de que, por ejemplo, sustantiva, ¿no? Los beneficios preliberacionales, las peticiones administrativas, y la parte adjetiva de cómo se hace la tramitación, y en sí mismo, por ejemplo, el artículo 20 constitucional en el apartado A establece el proceso penal será acusatorio y oral. Esa diferencia también se da en la etapa de ejecución porque ya no es acusatorio, porque aquí ya hay una sentencia condenatoria que, como lo hemos platicado los tres, o sea, es nuestro título ejecutivo. Entonces, ya en la etapa de ejecución ya no podemos hablar de acusatorio, sería adversarial y oral, pero ya no sería acusatorio. Y el propio artículo en la fracción primera establece, el proceso tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. De igual manera, te establece que la carga probatoria la tiene la parte acusadora, que en estricto sentido es el agente del Ministerio Público. Y de igual manera se establece en la fracción octava que se condenará cuando exista convicción de culpabilidad. Y aquí es la parte que es diferente al objeto de la ley nacional, porque el artículo primero de la ley nacional nos establece cuáles son los objetivos o el objeto de la ley, que es precisamente establecer las normas que deben de observarse en las cuestiones de internamiento y en ejecución de penas, los procedimientos para resolver controversias y regular los procedimientos. Entonces tienen fines totalmente diferentes. En el proceso penal, como ya lo dije, es esclarecer los hechos, es proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune, que los daños causados se reparen, a diferencia de la ley nacional que establece las cuestiones de internamiento, la ejecución de la pena, las medidas de seguridad, los procedimientos para las controversias, y de igual manera estos fines son totalmente diferentes, porque, o sea, si los analizamos, es en el proceso verificar si se cometió o no un hecho delictuoso, y la participación en la ejecución de sentencias son condiciones de internamiento, traslados, preliberaciones, que son totalmente diferentes. Entonces, sí tienen fines diferentes. Y, por ejemplo, la carga probatoria. La carga probatoria en la etapa del proceso lo tiene esencialmente el Ministerio Público, a diferencia del proceso de ejecución, que aquí el accionante o el peticionario es quien tiene que establecer y cumplir los requisitos que se están estableciendo. Y se suma aparte en el proceso de ejecución la autoridad penitenciaria, que cumple ciertos requisitos, ciertas funciones, tanto en las cuestiones de sanciones administrativas, de procesos de valoración, y que no comprenden muchas veces, y eso se da en generar estas problemáticas para peticiones administrativas y de qué naturaleza son, de los procedimientos. De igual manera, por ejemplo, también tenemos la cuestión que de repente manejamos en cuanto a la reparación del daño. La reparación del daño en la etapa de ejecución, en la parte del proceso, tiene el fin de una pena y acreditar la misma. En la parte de la reparación del daño, es nuestro punto de partida para poder iniciar procedimientos, por ejemplo, de concesión de beneficios, para iniciar una controversia, para cuantificar la reparación del daño. Este es nuestro punto de inicio junto con la sentencia. Entonces, son requisitos a veces de procedibilidad para poder acceder a alguna situación. Y, por ejemplo, también, de manera muy genérica, los recursos. Los recursos son de temporalidades diferentes. El más común y el que más se confunde es el de revocación. Es el que siempre confunden en plazos y supuestos. Por eso sí es necesario que se conozca la diferencia entre uno y otro. Sí, es a grandes rasgos lo que podría yo aportar. Gracias, Miguel, gracias. Interesante esta observación que hace sobre las diferencias entre el proceso penal y la ejecución penal. Pero fíjate, decía yo hace un momento que tú
junto con mi querido Diego, ya tuvieron la oportunidad de ser jueces de control, de hacer el proceso penal, de enfrentar esas audiencias iniciales, las prórrogas, las vinculaciones, los abreviados, de llevar a cabo de algunos medios de prueba en las prórrogas, y tiene sus particularidades. A diferencia de la ejecución penal, creo que sí hay una distancia muy grande, pero ¿quién mejor que ustedes los puede instruir en ese sentido? Mi querido Diego, por qué consideras tú que es necesario que los abogados que son penalistas se especialicen en ejecución penal? Bien, gracias, doctora, por el uso de la palabra. Pues ya el amigo Eric, Alejandro, amigo juez también, pues ya ha señalado a grandes rasgos de lo que se trata los procedimientos de ejecución penal. Ya dijiste lo que es, yo quisiera empezar por lo que no es la ejecución de sentencias. De entrada, lo que no es una extensión del proceso penal, como bien lo dijiste, porque como se advirtió desde el 16 de junio del 2016, pues la ejecución penal ya tiene una ley propia, una ley nacional de ejecución penal, que además de esta legislación entraron en vigencia otros ordenamientos legales, como es el Código Nacional de Procedimientos Penales y una ley nacional de mecanismos alternos de solución de controversias. Estos tres ordenamientos, bueno, pues ahora rigen el sistema de enjuiciamiento penal de corte acusatoria adversarial oral nacional para adultos. Sin embargo, la ejecución de sentencias aborda, como bien lo dijiste, dos grandes temas, que lo es las condiciones de internamiento no solamente de las personas sentenciadas, sino de todas aquellas personas que se encuentran en reclusión de un centro carcelario, ya sea porque se les impusieron medidas cautelares, ya sea de prisión preventiva, justificada u oficiosa, o bien porque ya propiamente están cumpliendo una prisión punitiva como consecuencia de una sentencia de condena. Y por ello, desde que una persona entra a reclusión, los jueces de ejecución penal, como son garantistas también de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, se deben de encargar de su vigilancia y sobre todo de la observancia por parte de las autoridades carcelarias o penitenciarias de que esos derechos humanos se respeten. No porque una persona haya ingresado a reclusión, ya sea como procesada o sentenciada, no quiere decir que se les puedan violar sus derechos humanos. Y esa es una gran diferencia. Antes de la Ley Nacional de Ejecución Penal, la ley no se preocupaba por las personas en reclusión desde que ingresan por definirse, porque se va a definir su situación jurídica en un proceso penal. Y antes quienes eran los garantes, pues eran los jueces del proceso penal. Y es una de las grandes novedades de este sistema de enjuiciamiento, la creación, vigencia y funciones de los jueces de ejecución penal. Y las diferencias, existen diferencias de forma y de fondo, sobre todo de forma porque además de los actores, digamos, ordinarios de un proceso penal, es decir, tanto el juez, la defensa, el procesado o sentenciado, el agente del Ministerio Público, el agente del Ministerio Público, asesor jurídico y la víctima, entran otros actores procesales también dentro de los procedimientos de ejecución penal, como son las autoridades carcelarias, que además de ser autoridades, también son partes procesales y también incluso pueden promover las personas, los familiares de las personas privadas de su libertad, incluso las asociaciones civiles, incluso también los organismos de derechos humanos, ya sean locales, nacionales o internacionales, porque las personas privadas de su libertad son una gran preocupación desde hace mucho tiempo por parte de los gobiernos y sobre todo en América Latina, porque como bien sabemos las cárceles pues tienen muchísimos problemas, dentro de ellos el de sobrepoblación, y por ello se necesitaba un vigilante de estos procedimientos penitenciarios y que ahora ya se tienen, por lo menos en México, los jueces de ejecución penal, y de manera sustantiva, como bien lo señaló el compañero maestro Eric, pues también los temas son diferenciados en los procedimientos de ejecución penal, porque además de velar por las condiciones de internamiento de los justiciables, también se encargan de verificarse si existe la posibilidad de concesión de beneficios preliberacionales para que estas personas en reclusión, sobre todo sentenciadas, ya no pasen
en la cárcel la totalidad de la pena de prisión que se les impuso. Y además digo, ya para rematar, digamos, esta primer participación, no solamente nos encargamos de los justiciables internos, sino también de las víctimas, porque las víctimas también fue una parte procesal, una parte olvidada en los sistemas de enjuiciamiento que abandonamos ya hace prácticamente 18 años, y también nos vamos a encargar de verificar, como ya bien lo señaló el maestro Eric, una de las finalidades de este sistema constitucional es de que los daños causados a la víctima se reparen. También nos encargamos de velar porque esta reparación del daño se materializa en la ejecución de una sentencia. Muchas gracias. Gracias, mi querido Diego, gracias. Qué gran aporte haciendo de alguna manera esta remembranza de las razones de la Ley Nacional de Ejecución Penal, la judicialización de este procedimiento. No me dejarán mentir, cuando compartimos juzgado, encontramos, recuerdo bien, estábamos en Ecatepec, encontramos estas dificultades. Vienen las juzgados tradicionales con los juzgados orales. Había jueces del sistema tradicional que solo conocían de beneficios. Se hizo toda una revolución porque no sabíamos hacia dónde íbamos, porque a decir verdad, nadie nos capacitó en la ejecución penal y creo yo que fuimos aprendiendo pues a golpe de error, ¿no? Error, acierto, tratando de conformar criterios, platicando los jueces que estábamos ahí con el personal, aportando ideas, tratando de interpretar la norma, la ley, siempre en pro de los justiciables, ¿no? Y como mi querido Diego, también visualizando a las víctimas, no sé, de lado. Pero, Misa, tú fuiste parte de este cambio, te tocó vivir de manera ardua, de manera fuerte este cambio. Eh, Cuéntanos, ¿qué diferencia hubo entre el sistema tradicional, el sistema actual, y de ahí por qué se deriva la necesidad de especializarse en ejecución penal? Bien, gracias. Eh, Mira, la realidad es que, digo, Diego y yo compartimos por ahí del 2008, 2009, me parece, en el sistema tradicional. El, eh, Esto viene de esas temporalidades, cuando se crea la figura del juez de ejecución de sentencias, entonces juez de ejecución de sentencias, prácticamente, y lo digo con todo el respeto que me merecen todos nuestros compañeros, porque hay muchos todavía que están de ese tiempo, su función era muy limitada. Hasta cierto punto era hasta ornamental solamente. ¿Por qué? Porque lo único que se veía en ese tiempo era la cuestión de la pena de prisión. Y esto, de hecho, incluso hasta cierto límite, porque era lo que antes se conocía como el Consejo Interno y Consejo Interdisciplinario, los que prácticamente daban la pauta para. Entonces, desde ahí ya viene esto. No se veía nada de reparación del daño, las víctimas totalmente invisibilizadas, no se pagaban las multas con nosotros, prácticamente era muy limitado. Entonces, desde ahí, que te llegara un abogado al sistema tradicional, un abogado particular al sistema tradicional, era así como que una especie de eclipse, o sea, que algo que prácticamente no pasaba. Ahorita, con estas circunstancias, efectivamente, como lo han señalado Diego, Eric, esto ha cambiado a raíz de de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Ya ahora sí ya tenemos nuestras competencias se ampliaron totalmente, ya conocemos prácticamente de todo. El problema es que pareciera que los abogados se quedaron encasillados en ese letargo de que en ejecución no tienen nada que hacer. Se quedaron con esa idea de que yo llevo el proceso penal, me dictan sentencia, si es absolutoria, perfecto, si es condenatoria, bueno, pues yo ya ahí acabé. Y ahí está el verdadero problema, que no se han preocupado o no han visibilizado, no se han, el campo todas las oportunidades que ofrece ejecución penal. En un promedio, si yo te hablo, por ejemplo, de Ecatepec, realmente te pudiera decir, sin temor a equivocarme, que el 90% de los asuntos, una vez que llegan las sentencias,
quedan caen y continúan, terminan en manos de los defensores públicos, a quienes de hecho se les un reconocimiento porque su labor es titánica, pero o sea, quedan en ellos nada más. ¿Por qué pasa esto? La mayoría de los defensores dicen, bueno, es que yo de ejecución no sé nada. Precisamente de ahí la pregunta que hoy nos tiene aquí, ¿no? O sea, ¿por qué especializarme en ejecución penal? O sea, realmente es un campo muy, muy poco explorado, que si los abogados vieran todas las oportunidades que hay ahí para desarrollarse, tanto profesionalmente y con todo esto, con todo lo que conlleva esto, la verdad es que muchos voltearían a ver ejecución y precisamente tratarían de ingresar, de tener el conocimiento. ¿Por qué? Porque como lo han señalado, la ley de ejecución penal tiene sus particularidades. De hecho, al principio, si ustedes recuerdan, comentábamos, cuando uno lee la ley al principio, genera más dudas que certezas, porque la verdad es que dices, híjole, y eso fue precisamente lo que tú comentabas, de que esto fue motivo, una fracción era motivo de charlas de horas, o sea, de verdad, una labor titánica, pero esto pasa ¿por qué? Porque los abogados han olvidado que después del proceso penal hay un diverso procedimiento que es el de ejecución penal y que realmente tiene mucho que ofrecerles. Gracias. Muchas gracias, mi querido Misa. Fíjate que tocan temas bien importantes, sensibles sobre la ejecución penal. Con ese comentario último que haces, Misa, yo estoy convencido de que es un área de oportunidad muy grande. Yo escucho al alumnado hablar sobre este tema. Dicen, bueno, en la ejecución penal sí es conveniente, sí es productivo, sí se remunera bien. Ni esa idea tienen ellos porque pues, obviamente no conocen la materia, ¿no? Yo creo que la labor del abogado desde cualquier trinchera, laboral, civil, mercantil, agraria, internacional, cualquiera, obviamente debe remunerar, ¿no? Yo siempre he tenido en la mente, veo muchas publicaciones en redes sociales de personas que obtienen, no califican a detención, no vinculan o absuelven o ganan un amparo. Y entonces con bombo y platillo anuncian esta libertad, ¿no? Pero en realidad, ¿cuántas libertades anuncian en la ejecución penal? Que posibilidades hay muchas a través de los beneficios penitenciarios, ¿no? De los sustitutivos, pero más allá de ello, hemos recorrido los penales juntos, hemos caminado por los pasillos, por las celdas, por los módulos, hemos conocido talleres, cocinas, áreas deportivas, áreas médicas, hemos estado de la mano con las personas privadas de la libertad en vivo y a todo color, ¿no? Recientemente veíamos por ahí en redes sociales que me querido Diego salió en un programa de televisión en donde se hablaba de las mujeres privadas de la libertad y creo que aunado a que es sensible o que hay que humanizar la ejecución penal pensando en todas las personas privadas de la libertad, también remunera, también se puede cobrar en la ejecución penal, pero para poder cobrar bien, pues hay que saber trabajar bien, ¿no? Mi querido Diego, cuéntanos desde tu personal punto de vista, ¿qué marca la diferencia para un abogado el que vea a su cliente en una burbuja? Tuvo un contacto directo con la familia. A la familia le dio la mano, la saludó, le dio los pormenores, le dio el presupuesto y difícilmente tienen contacto personal con la persona privada de la libertad. Si acaso en el juicio pasan a ver una o dos veces a locutorios. Pero tú que has recorrido los penales, mi querido Diego, cuéntanos desde tu punto de vista personal, ¿por qué es necesario humanizar la ejecución penal y por qué es necesario estudiarla? Bien, gracias, amigo Juan Luis. Sí, efectivamente, como tú bien lo señalas, es importante la humanización de la justicia, porque muchas veces, yo lo viví, siendo juez de control, pues no es lo mismo ver a los toros tras la barrera que estar allá abajo, ¿no? Ya toreándolo, y sobre todo a las personas. Recordemos que estos procedimientos legales, todo lo que establece la ley, debe de servir al hombre, a las mujeres, a las personas, no al revés. Muchas veces yo recuerdo que les decían, no solamente los jueces, sino agentes del Ministerio Público, incluso los propios defensores les decían que eran clientes, que eran procesados, sentenciados, y muy pocas veces les decían incluso por su nombre, ¿no? Por su nombre de pila,
etcétera. Muchas veces yo también vi que en las rejillas de prácticas únicamente les interesa de entrada, pues me queda claro que su situación jurídica y verificar si existen algunas posibilidades de defensa, pero no se preocupaban muchas veces por estas condiciones de internamiento, por lo que viven día a día las personas privadas de su libertad. ¿Qué es lo que pasa entre audiencia y audiencia? Esos días pues siguen en reclusión, no salen en libertad, siguen ellos precisamente privados de su libertad, y ese día a día pues a veces no se visibilizan los procesos penales. Ahora, precisamente, atendiendo ahora a las nuevas visiones garantistas de la Constitución, de la vida de los países, de la democracia, bueno, pues se tiene que visibilizar a todas las personas privadas de su libertad, porque siempre lo he dicho, una persona que ingresa a reclusión automáticamente se vuelve un grupo vulnerable. ¿Por qué? Porque ya no puede allegarse de los satisfactores necesarios para su subsistencia, ni de ellos mismos, ni de su familia, porque pues ya no pueden convivir tampoco con su familia, porque ya son estigmatizados por la sociedad incluso, aun y cuando son procesados, aun y cuando no se les haya dictado sentencia, el solo hecho de estar en reclusión ya tiene un estigma, ya sea que salgan en libertad por una sentencia absolutoria o bien por algún beneficio o porque cumplan con su sentencia. La sensibilidad que se debe de tener por parte de los abogados no solamente es preocuparse por el proceso penal, sino también por su día a día de estas personas que pasan en reclusión, las necesidades que tienen, las enfermedades que tienen, porque su vida se trunca de tajo y cambia 360 grados al estar en el mundo libre que al estar en un centro carcelario. Como bien dicen, a veces en los procesos penales no se veía precisamente qué era lo que las personas sienten o necesitan, o las necesidades que tienen en reclusión. Únicamente los procesos son para lo que la propia ley o por lo que fueron diseñados, es decir, como bien lo indicaron, verificar, investigar si una persona, o primero si se cometió un hecho delictuoso, si una persona lo cometió, participó en su comisión, y la consecuencia, las penas y medidas de seguridad, incluso el pago de la reparación del daño. Sin embargo, el día a día de las personas en reclusión también se tenía que observar, y no solamente por las autoridades, por los jueces, sino por todos los actores del proceso. Una vez de que se conoce a las personas, no solamente por su nombre, sino también en su vida ordinaria, su vida propia, las aspiraciones que aún tienen en reclusión, las ilusiones que tienen, que la mayoría o el común denominador es que obtengan su libertad. Y como bien dijeron, una libertad, pues es una libertad no solamente en el proceso, sino también a través de beneficios. Insisto, ¿por qué? Porque se tiene que verificar que estos beneficios preliberacionales pues son para que salgan antes a reincorporarse a la sociedad. Si bien es cierto, se equivocaron una vez y se equivocaron, y estas equivocaciones tuvieron consecuencias legales o penales, no quiere decir que toda la vida se van a seguir equivocando y sobre todo en esto, cometiendo hechos delictuosos. Muchas personas sí no se reinsertan, hay que decirlo, pero también hay muchas otras que sí. Es decir, la reinserción social trae como consecuencia que no vuelvan a delinquir. Solamente por el hecho de estar en reclusión no quiere decir que sean personas malas, sino que, vuelvo a insistir, cometieron un error que tuvo una consecuencia, pero no a ellos les importa que pasen en reclusión la totalidad de su vida incluso. Por ello es necesario la sensibilización, o más bien la humanización de las sentencias, porque es necesario, sobre todo para velar por los derechos humanos, como puede ser de salud, de comida, del agua, del vestido, de los utensilios necesarios para su subsistencia, la comunicación con su familia, la convivencia con su familia, incluso hasta estas visitas íntimas, ¿no? Que también pues son necesarias para la vida de todas las personas. Y todo eso que normalmente hacemos en el mundo libre y damos por sentado, pues hay veces que en reclusión, pues es de manera diferenciada, acotada, estas libertades que se tienen en el mundo libre. Y eso es mi aporte en esta segunda intervención, amigo Juan Luis.
Perdón, se me fue por ahí el audio. Gracias, mi querido Diego. Qué interesante escuchar estos aportes sobre la humanización y las vidas de las personas privadas de la libertad, pero también hay que visualizar a las que lo estuvieron y que se encuentran bajo vigilancia todavía del juez de ejecución. Hoy resolvía unos traslados excepcionales y veía en el acta que hace el comité para solicitar el traslado que este penal donde estoy tiene una capacidad de 678 internos y estamos rebasados, tenemos 3.942, más del 400% de la capacidad de la población. Y a esta gente a la que tenemos que visualizar los jueces de ejecución, como bien señaló mi querido Diego, a todos hay que sumarle a todos aquellos que están bajo nuestra vigilancia con algún beneficio o sustitutivo penal. Misa, en tu experiencia, cuéntanos, me consta, porque lo viví contigo, es posible rescatar vidas, es posible rescatar familias a través de los beneficios privatizacionales, a través de estas oportunidades que se les da a las personas que fueron sentenciadas y que alcanzan algún tipo de beneficio sustitutivo. A través de la vigilancia es posible rescatar algunas familias, algunas vidas, Misa. Bien, totalmente, ¿eh? Es un hecho. Vamos, se considera que los beneficios son de carácter premial, para empezar, ¿no? Entonces, desde ahí ya estás incentivando a la persona que se aplique en los servicios, que a su vez cumpla con, por ejemplo, con una de las finalidades del proceso penal, que es reparar el daño. Ya desde ahí lo vas encaminando. Ya estando fuera, siendo, por ejemplo, hablando de la condicionada de ley nacional o del sustitutivo, eh, nosotros hemos visto muchas historias, no pocas, muchas historias de gente que sale con toda la disposición. Decía Diego hace unos momentos, algunos se logran, algunos no, pero vamos, uno se queda con lo positivo, con lo que le toca a uno al hacer lo que a uno le corresponde, y todos tenemos historias de personas que salieron, estudiaron preparatoria, estudiaron o iniciaron, incluso concluyeron licenciaturas, que se superaron en el trabajo, ya te están pidiendo, ¿sabe qué? Pues ahora mis condiciones laborales derivadas del sustitutivo van a cambiar porque ya logré un ascenso, o deme permiso para, yo tengo ahorita un boxeador semiprofesional que seguido, pues déjeme ir el día 28 de julio a la ceremonia de pesaje y el 29 es la pelea. Entonces, Bueno, y si claro es que hay, bueno de entrada, digo, porque pues qué tal si pierde y por lo no, menos que vaya a ganar, dile, amigo, ¿no? no, de hecho ya se le dijo, ella se le dijo, si vas a pedir los permisos es para que seas el mejor, Pues no, claro, por no va a salir supuesto. con un récord negativo, ¿verdad? O sea, pero ese tipo de historias, claro que se dan. Y eso es desafortunadamente, no depende de tutores, no depende de condiciones, no depende de área de trabajo social que también cumple su función. Uno generalmente les dice, ¿sabes qué? Es que esto depende exclusivamente de ti. Yo te pudiera poner 5 o 10 tutores, si tú no tienes el deseo de salir adelante, no lo vas a hacer. Entonces, claro que hay muchas historias de éxito y retomo, o sea, por la cuestión de por qué especializarte en ejecución penal, desde que una persona cruza la frontera del el exterior, sociedad, a un centro penitenciario, desde ese momento ya hay un campo laboral. Ya hay un campo laboral, porque en el momento en que la persona ingresa, queda bajo la tutela del Estado. Y luego ahí empieza, la persona continúa con sus necesidades, con situaciones de salud, de alimentación, de visitas, todo lo que es la vida en internamiento, y eso está olvidado. O sea, la mayor parte de los abogados se han olvidado de eso, de que desde que ingresan a un centro penitenciario, desde ahí van a surgir cuestiones de internamiento que la mayoría de los abogados no toman porque dicen, bueno, ¿y esto con qué se come? Voy con el juez, le digo al de control, le digo al de juicio si estaba ya en esta etapa del proceso, voy a ejecución, voy al penal. Desde ahí, desde ahí no se tiene esa certeza de a quién se debe de acudir, ¿no? Porque ya desde ahí empieza parte de este procedimiento de ejecución penal en tratándose de cuestiones de internamiento.
se sigue todas esas cuestiones de internamiento, viene la sentencia, las cuestiones de internamiento persisten. Esto siempre van a continuar hasta que la persona sea externada. Bien, pero ahí ya se le añaden otras cuestiones todavía que les ofrecen un abanico todavía más amplio, que es la cuestión pues de los sustitutivos, de los beneficios, alguna sustitución de la pena. Ahorita, por ejemplo, la cuestión de la amnistía, la cuestión de la adecuación de la pena, la cuestión del traslación de tipo y adecuación de la pena en la extorsión. Y todo esto, si algún abogado que nos esté viendo lo analiza, aquí ya empiezas tú a desmembrar y a sacar puntos y puntos que tú dices, aparte de que te va a abonar en un conocimiento, pues obviamente como consecuencia te va a generar recurso, ¿no? Que a final de cuentas no hay una sola persona que no trabaje precisamente por obtener un beneficio, ¿no? Pero entonces esto a la par, especializarte en ejecución penal a la par de hacerte crecer como profesionista y como persona, atendiendo la cuestión de los derechos humanos que siempre observamos, además te da un plus de que te va a generar ingresos sí o sí. Bien, gracias. Gracias, mi querido Misa. Gracias, gracias. Fíjate Amigo, que perdón que te interrumpa, ahí quería aportar un detalle, porque también la reinserción social no solo impacta al sentenciado, hay que tener en cuenta que también impacta a su entorno social primario, a lo que son las parejas, los descendientes, los ascendientes, que tienen un impacto, o sea, tanto al interior como al exterior, y como lo comentaba Misa, como lo comentabas tú, como lo comentaba Diego, ¿no? O sea, esa sensibilidad que tenemos de tener, porque hay personas que no sé si les ha tocado, que es sorprendente que te dicen, es que sabes qué, la sociedad me trata más mal, que me siento más a gusto estando al interior del centro penitenciario. Y es una situación que llama mucho la atención porque ellos mismos se sienten estigmatizados socialmente. Entonces también tenemos que lograr ese cambio de paradigma, ¿no? De que una persona así, como dijo Diego, ¿no? O sea, cometió un error, tuvo un encuentro con el derecho penal y con la etapa, la etapa del proceso, y de manera posterior un proceso de ejecución de sentencias, pero ello no tiene que derivar en una estigmatización de las personas ni de su entorno, ¿no? Porque a final de cuentas, las personas cuando ya obtienen algún beneficio preliberacional, también tienen vicisitudes, tienen bemoles, ¿no? Un ejemplo, la solicitud de un permiso como el que tiene con el boxeador ahorita con Misa, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Que él dice, ¿sabes qué? Quiero ir a entrenar, oye, ¿sabes qué? Mis rutas, oye, ¿sabes qué? Quiero un permiso adicional, ¿qué permisos si son ordinarios, qué permisos son extraordinarios? ¿Cuándo tengo que dar prioridad, por ejemplo, a la salud, a la emergencia, a la seguridad, a la integridad? Y primero solvento esto y luego informo, o sea, todos esos procedimientos no se tienen mucho conocimiento y esos han derivado en ocasiones a las incidencias, a las proximidades de revocación. Un ejemplo muy común y que no me dejarán mentir los tres, el clásico, trae brazalete y de mutuo propio lo ingresan a un centro de adicciones y que de repente no se da esa información por parte de los defensores o de las personas que realizan este acompañamiento para, oye, mira, es que en la etapa de ejecución existe una figura del Tribunal de Tratamiento de Adicciones, oye, ¿sabes qué? El procedimiento, existen autoridades especializadas para el manejo de esas adicciones, oye, esto se tiene que realizar previa autorización, o sea, son cuestiones que a veces fuera del marco del internamiento, ya personas con beneficios a veces también desconocen esas partes. Perdón, amigo, que te interrumpiera, pero sí quería notar estas partes. no, justo, Eric, justo iba a ese punto, ¿no? Digo, yo en lo personal jamás he postulado el derecho de litigio. Y yo juzgo desde la trinchera donde estoy y sé la complejidad de los procesos penales, sé que no es fácil enfrentar desde el inicio de la carpeta de investigación, ¿no? Pararse en el MP y hacer las gestiones, representar a una persona, hacer actos de investigación, llegar a una audiencia inicial, vaya, todo el proceso penal, ¿no? Es muy complejo, lo entiendo, lo asumo así, insisto, yo nunca he litigado, y a veces creemos que con saber esa parte del proceso penal, pues ya lo sabemos todo, ¿no? Y nos llevamos cada sorpresa cuando estamos en el juzgado y advertimos cada promoción de los abogados
que en redes sociales pareciera que es buenísimo, pero llega a la ejecución y no tiene idea de qué sigue o cómo se hace. Y lo que decía Eric, ¿no? Llegamos incluso a promover absurdos respecto a personas que ya están libres con beneficio de algún sustitutivo, y uno ve el escrito del abogado y dice, híjole, el proceso penal está bien padre, pero en la ejecución, ¿dónde quedaste? Mi querido Diego, te escucho. Sí, bien. Pero déjame decirte, digo, a los tres, esto está cambiando, ¿eh? Así como México está de moda, también ya está de moda la ejecución penal. ¿Por qué? Porque este interés no solamente del gremio jurídico, de la jerga jurídica, ya sea como defensores, ministerios públicos, el personal que a veces tenemos, las familias, los familiares de las personas privadas de su libertad, las asociaciones civiles, ya todo mundo se está preocupando más de estos temas de la ejecución penal. Y además, digo, les comparto porque Sicaju ha sido una de las escuelas pioneras al oriente del Estado de México, donde sacó esta especialización penal. Incluso también ya existen otras escuelas que se están preocupando porque ya estos temas son más que necesarios que conozcan todos los que nos dedicamos al derecho penal, porque como ya hemos visto, hemos dicho, bueno, pues ya además de que puede ser una beta de trabajo, supongamos he compartido con otros foros de discusión, incluso de otras universidades y con otros despachos, incluso ya hay áreas específicas de despachos que se dedican a la ejecución penal. Me acuerdo de un alumno que me dijeron, bueno, me dijo él, y yo, porque siempre les pregunto, bueno, ¿qué esperas de estos cursos, no? Especializaciones, maestrías. Me dijeron, es que el despacho donde pues trabajo, pues empezaron a llegar casos de la ejecución penal y pues no tenían ni idea y dijeron, ah, bueno, pues hay un curso y pues ahí métete, ¿no? Te vamos a pagar el curso y tú te vas a encargar de esa área de la ejecución penal. Es decir, ya está cambiando esta percepción. Qué bueno, ¿eh? Porque, insisto, los procesos penales no se acaban con la sentencia de condena. La materialización de la justicia, siempre lo he dicho, es en la ejecución penal, porque también les he dicho a las víctimas, pues de qué te sirve que en una sentencia bien bonita, con 500 hojas, con el mejor derecho, te diga que tengas como pago de reparación del daño 1 millón de pesos y que no los tengas en la bolsa, ¿no? O que no los tengas en tu cuenta bancaria y déjate de que los tengas para gastarte en frivolidades, sino para tratamientos médicos, para continuar con tu vida, ¿no? Con posterioridad a la comisión de un delito, etcétera. La ejecución penal es eso también, la materialización de la justicia, y no solamente de que una persona esté privada de su libertad cumpliendo con una pena de prisión, sino también para que pueda obtener beneficios siempre y cuando continúe dando cumplimiento a las sanciones impuestas, multa, reparación del daño, que además de que son penas que se les impusieron, también son requisitos para la obtención de estos beneficios de libertad anticipada. Así que, pues, tenemos que estar alegrándonos nosotros que mucho tiempo también abogamos por la visibilización de estos procedimientos de ejecución penal y eso ya está sucediendo en México. Y por ello me alegra porque también Sicaju, preocupado por estos temas, estas inquietudes por parte del gremio jurídico, pues sacó esta especialidad de ejecución penal y que creo que les va a servir muchísimo. Los maestros y maestras que conformamos el claustro docente de esta especialización y de las otras que también están ofertadas en esta escuela, pues son personas que conocen de primera mano no solamente la teoría, sino también la práctica, y sobre todo saben los tejes manejes, puedes darles tips, puedes darles áreas de oportunidad, ayudarles, digo, asesorías jurídicas, eso se cobran aparte, siempre lo he dicho. No es cierto, no me la crean tanto, pero sí podemos darles tips, sí podemos ayudarles a que comprendan mejor y para que sus procedimientos de ejecución penal pues lleguen a mejor puerto, lleguen a éxito, que sus clientes, que sus amigos, incluso las personas privadas de su libertad puedan obtener sus beneficios. Y les digo aquí, ya no es pelearse con el juez, con las contrapartes para la concesión de beneficios, acreditación de requisitos, que a veces podrían parecer sencillos, pero tienen sus particularidades y en este curso, en esta especialización, pues les vamos a compartir cuáles son estas particularidades para que tengan mejor éxito en sus procedimientos de ejecución penal. Muchas gracias, amigo.
Justo, mi querido Diego, justo qué importante se convierte, ¿no? El pensar que, bueno, pues llegas a ejecución y pues pides un beneficio, como si fuera una carta de los Reyes Magos, ¿no? Haz una carta, quiero un beneficio de libertad anticipada, y ahí saldrá alguno de los jueces con cara de Rey Mago que te lo va a dar, y no funciona así. Habrá que agotar procedimientos administrativos, peticiones administrativas, allegarse a la información. Comentaba Eric al inicio de esta charla que el papel de la carga probatoria se invierte y que hay que llevar de la mano, parece chiste, pero es una realidad, hay que llevar de la mano al abogado hasta lograr cuadrar un beneficio. Yo recuerdo mucho que Misa en algún momento de esta judicatura decía, es que no es posible que en el auto se le esté diciendo que agote la petición administrativa y que venga y me insista en que yo le dé acción judicial cuando no ha agotado toda esa petición, cuando no ha hecho nada por llegarse a la información, y eso es derivado pues del desconocimiento de la ejecución. ¿Recuerdas, Misa, cómo te enojabas por eso? Se sigue enojando, creo, el buen amigo. Ah, no es cierto, amigo, no. Sí. No, eso es una realidad. De hecho, la verdad es que al menos yo lo hacía como secretario, las indicaciones de los jueces que tanto nos enseñaron, y ya como juez lo sigue uno haciendo, llega el momento en que optas en el acuerdo de hacerles como un manual pequeño, pero hacerles un manual y decirle, te falta esto. Y luego llegas al extremo de decir, pónselo, al decirle al secretario o al técnico, pónselo con negrita, subrayado y Arial 16 para que vea lo que sigue. Digo, no es malo porque todos estamos y seguimos en un proceso de aprendizaje. Eso no es malo. La situación está en que debemos de tener ese interés de aprender. Si a eso nos pensamos dedicar o si pensamos promover controversias, si pensamos promover sustitutivos, pues el interés debe de ser, bueno, ya decidí que me voy a aventar al ruedo, pues obtener herramientas, ¿no? Conocer más a fondo. ¿Para qué? Pues para que tus probabilidades de éxito sean mayores y aparte, pues sí, para que no te toque un juez que de manera cortante te diga, te desecho y punto, o alguien que te tenga que estar diciendo con manzanitas, ¿no? ¿Sabes qué? Sigue esto. Y eso sigue sucediendo. Hay que decirlo también, hay abogados que ya se han preocupado y que han mejorado bastante, que ya hay en todos los distritos judiciales, creo que esto sucede, ya uno ya no le batalla uno. ¿Por qué? Porque se dieron precisamente a esa tarea de seguir trabajando en ellos, de seguir superándose, ¿no? Pero sí, todavía es muy común que es como decir, quiero un beneficio. Y ahí tu juez tráete todo y tú atínale cuál es el que quiero, cuál es el que me acomoda y con la pena, ¿no? Entonces sí, es complicado Oye, todavía. amigo, fíjate que me voy a tomar un atrevimiento grande, y eso lo hago con mucho respeto para mis compañeros jueces de las diversas etapas, pero a veces pareciera que tampoco ellos conocen la ejecución. Y no porque estés aquí, Eric, ¿eh? Eso te lo digo con toda la honestidad. No, Ahora, por no me verdad, de estén verdad, de verdad, agrediendo. porque a mí, no, al contrario, Eric, al contrario, a mí me agradó mucho ver tus sentencias en Ecatepec, porque tú sí te estabas preocupando por lo que uno enfrentaba en la ejecución. Te tomaste ciertas interés en establecer fechas de detención, cuándo fue privada de su libertad por elemento captor, cuándo llegó al juzgado, si tuvo una medida cautelar distinta a la prisión, si la revocaste o no, en qué momento, que son datos que ayudan no solo al juez, a la defensa y la ejecución para poder establecer un cómputo de la pena, para poder determinar cuándo compurgaba, establecer de manera clara la reparación del daño. Esa parte muy pocos jueces del proceso la visualizan. Tú te Y se preocupaste en verificó la demasía por primodelincuencia, ¿no? y se verificó la primodelincuencia. O sea, a mí me encantó esto, Eric, y yo lo dije toda la vida, quizá a ti nunca te lo dije, pero yo estaba muy contento porque dije, es que Eric conoció la ejecución, Eric estuvo aquí con nosotros trabajando, Eric sabe de todo lo que adolece una sentencia o una ya conformada la carpeta de ejecución, y que no solo batallamos los jueces,
batallan las defensas, batalla el Ministerio Público para llegarse de datos que debieron haber quedado plasmados en una sentencia. Eric, como juez del proceso, ¿por qué sería necesario que conocieras también la ejecución? Justo, qué bueno que me preguntas esa parte. También quería comentar, no sé si te acuerdas, Misa, Juanito, cuando empezamos a ver que ustedes ya estaban propiamente como jueces de ejecución y yo estaba en Ecatepec también, pero como juez de control, que nos encontramos con un pequeño detalle respecto también del proceso del 56 bis del Código Penal respecto del tratamiento con perspectiva de género, que precisamente se establecía que era con el Centro de Masculinidades Positivas, pero el Centro de Masculinidades Positivas a mí me informa, yo no doy ese tratamiento a personas privadas de la libertad y que cuando salga tienen que acudir ante mí para llevar ese procedimiento. Y hablábamos, ¿no? Y lo platicamos. O sea, sentencias de 15, 20 años, de penas altas, y no vas a poder llevar al interior del centro penitenciario esa parte de la pena, ¿no? Que es el tratamiento con perspectiva de género. Y se acuerdan que precisamente trabajamos en eso y hicimos la adecuación centro penitenciario, nosotros como juez de control y como ustedes como jueces de ejecución, en el que adecuamos esa figura a efecto del tratamiento psicológico en similitud de perspectiva de género al interior del centro penitenciario de Catepec. Y eso nos dio muy buenos resultados y que son cuestiones que a veces no se dan. Otra cosa que también hemos notado tanto en la función, específicamente en la etapa de ejecución, incorporación probatoria. En la incorporación probatoria, y justo lo que comentabas tú y lo que comentaba Diego y Misa, te piden auxilio judicial, pero a la par de que ya te están planteando la controversia. O sea, te plantean la controversia, pero te dicen, pero quiero auxilio judicial para esto, para esto, para esto, para esto, para esto. Entonces, todavía no tienes los datos o los medios de prueba, no tienes sobre qué van a versar y estás pidiendo el auxilio judicial. De igual manera, cuando ya te llegan los informes, confundimos las etapas o se quedaron con la idea o la mentalidad del sistema tradicional, el de que pues, ya está en la carpeta, ya está en el expediente, imponte y resuélveme. No, espérame, las reglas para la incorporación de esas documentales sí, bajo los parámetros del Código Nacional de Procedimientos Penales, debes de establecer la forma de incorporación, tus testigos de acreditación, los puntos sobre los que versarán, la forma en que han de ser citados, tienes que hacer propuestas de acuerdos probatorios, y el acuerdo probatorio no es sobre el elemento de prueba, sino qué hecho se tiene probado y qué dato o medio de prueba, en este caso es medio de prueba, qué medios de prueba vas a excluir. Y esas, por ejemplo, se dan muchas cuestiones que inciden en el desarrollo de la propia audiencia de controversia, porque te impugnan que no les señalas fecha y que les está haciendo una prevención, pero todavía no sentaron las bases para poder generar la controversia porque no tienen todavía su descubrimiento probatorio, porque también la misma regla aplica. O sea, sí, vas a plantearme la controversia, pero yo al momento de hacerte esa controversia, ya sea que te prevenga, ya sea que te la deseche o te la admita, si te la admito tengo que hacer un descubrimiento probatorio hacia las partes y ellos tienen que hacer su contestación y su ofertamiento también de los medios de prueba. Entonces, el punto en el que convergen tanto el proceso de control, el de juicio y el de ejecución, es en la etapa de incorporación probatoria y que sí tiene serias deficiencias en la etapa de ejecución, porque pretenden que si es un sistema oral, que es un sistema adversarial, pero ¿sabes qué? Te ofrezco lo que hay en el expediente y todavía se sigue usando y te ofrezco el instrumental de actuaciones. Entonces, son cuestiones que todavía no se logran quitar y que siguen con los parámetros del código tradicional con tintes de adversarialidad. Entonces, ahí es donde está, por ejemplo, esa vicisitud que yo considero fundamental lograr cambiar ese aspecto. Mi querido Diego, el tiempo nos apremia, pero antes de que podamos terminar, a mí se me hace muy importante el que nos regales tu opinión, ya no un tanto del por qué especialista en ejecución penal como abogado postulante para defender víctimas, para defender personas sentenciadas, personas procesadas, personas recluidas, para defender derechos humanos y quienes intervienen en ejecución penal. Porque es necesario también para servidores públicos y voy a ir un poquito más allá.
Algunas entidades federativas ya tienen salas especializadas en ejecución penal. El Estado de México aún no. Desde tu particular punto de vista, Diego, por qué consideras tú, y yo apoyo la moción, hemos platicado muchas veces, por qué es necesario una sala especializada en ejecución penal en esa entidad federativa y que quien conozca de estos medios de impugnación en esta sala cuente con esta especialización, Diego? Bien, de entrada me gustaría decir que el Estado de México fue la cuna de la ejecución penal en el país. En el 2006 fue cuando a nivel nacional entraron en vigencia los primeros jueces de ejecución de sentencias. Después fue Oaxaca, Chihuahua, etcétera, pero los primeros jueces y juezas de ejecución penal fueron en el Estado de México. En el Estado de México ha habido una evolución bastante importante de estos procedimientos de ejecución penal. Algunos nosotros lo hemos vivido porque como tenemos toda la carrera judicial, por lo menos los cuatro que estamos en este foro, pues sabemos de lo que se trata, tanto de los procedimientos de ejecución penal anteriores incluso a este sistema de enjuiciamiento penal y ahora el que estamos hoy trabajando de corte acusatorio, adversarial y oral. Y además porque la ejecución penal, a pesar de que tiene algunos aspectos procesales y sustantivos que podrían parecer igual que el proceso penal propiamente dicho, se debe de ver con otros lentes diferenciados, como ya vimos. Bueno, pues a todas las personas privadas de su libertad, bueno, pues se deben de velar por sus derechos humanos y sobre todo porque también en la etapa de impugnación de recursos, estos medios ordinarios que se tienen por las partes procesales para verificar si las actuaciones de la autoridad de primer grado fueron correctas o no, también en los recursos en los tribunales de alzada, también a veces se debe de diferenciar incluso algunos principios que rigen el procedimiento penal, que, insisto, son bajo una óptica diferenciada, porque a veces podría parecer lo mismo, pero son diferentes, incluso cuestiones tan sencillas, cuestiones de competencia territorial, ámbitos de competencia legal, ¿no? Territorio, fuero, personas adultas, niños, niñas, adolescentes, etcétera. En la ejecución penal siempre cambian, ¿eh? Porque aquí nuestra competencia es diferenciada incluso de los jueces del proceso penal. Pues si no lo sabía ahí el gremio jurídico o las personas que nos están escuchando, incluso los jueces de ejecución penal podemos tener competencia en cárceles federales, cárceles de entidades federativas que no necesariamente están en el Estado de México. Y eso tiene una razón de ser, que bueno, que los explicaremos en este curso. También los procedimientos, o más bien los principios del sistema acusatorio, se modifican porque siempre le he dicho, a veces al hacer tópicos novedosos en materia legal y sobre todo en México, pues a veces se les ponen nombres que no se les debieron haber puesto de esa forma, sino de otra, es decir, les pusieron el nombre mal. Hemos conocido tópicos como lo es la simultaneidad de penas, que las controversias jurisdiccionales, que no necesariamente todas son controversias, tópicos que conocíamos del pasado como amnistía, como traslación de tipo, adecuación de la pena. Sin embargo, ahora con las nuevas leyes especiales penales que se están promulgando en el país, nos están dando diferenciaciones importantes y sobre todo que se deben de ventilar en la ejecución penal. Si no lo conocemos en el gremio jurídico, ya sea jueces, magistrados, abogados en particular, ministerios públicos, porque a veces no saben qué carambas hacer en la ejecución penal, porque piensan que todavía son un órgano acusador, cuando ahora en la ejecución de sentencia, propiamente dicho, pues son un órgano de vigilancia, un órgano técnico. Es decir, cada actor procesal debe de conocer precisamente su papel, los límites y los procedimientos para qué son. Y también en la etapa impugnativa, siempre lo he dicho, hay otras latitudes, Ciudad de México, que ya nos ganó ahí sí, con el tema de los tribunales de alzada en ejecución penal. Creo que en el Estado de México sería importante también, digo, a lo mejor y poner salas regionales de ejecución penal,
y sobre todo que se enfoquen a esta especialización, porque precisamente lo es en materia penal el conocimiento de la ejecución, no solamente de una sentencia, sino también de todo lo que se vive en las cárceles, que incluso he invitado a magistrados y magistradas que vengan conmigo a una de las visitas carcelarias en reclusión. Hemos tenido algunas personas que nos han acompañado y que cuando salen, es más, incluso durante el recorrido o cuando salen de las visitas, creo que les damos en qué pensar de lo que se trata también la justicia en México, porque la justicia en México no solamente son los procesos legales, no solamente es la sentencia de condena, sino también la ejecución de la sentencia y sobre todo que sea más humana. Muchísimas gracias, amigo Muchas Juan. gracias, mi querido. Muchas gracias. El tiempo nos apremia, pero antes de entrar en la recta final, quiero mandar saludos a quienes nos están siguiendo, nos están viendo esta transmisión. Fernanda San Millán, muchas gracias por seguirnos. Sergio Carrera Morales, gracias. Mi querido JJ, saludos, amigo. Ya espero verte pronto. Por ahí anda también mi hijo, Diego González, gracias por estar aquí. Sandra Carrillo, a quien ni sabes quién nos está viendo y quién nos manda saludos. Mi querida Les mandamos magistrada saludos. Nancy Pérez. Ah, no, sí, Caray, nuestra queridísima amiga, magistrada, qué magistrada, la Saludos. gusto doctora. que nos acompañe por aquí. Mire, con el cariño de siempre, aún compañeros del tribunal, compartimos también con ella la judicatura en la ejecución penal y con mucha dignidad ella llega ahora al tribunal disciplinario y hace un papel increíble, ¿eh? Hace un papel de sensibilización, se encargó de visitar todos los juzgados, a todo el personal, hacerles saber que no es inquisitivo, que no vienen a cortar cabezas, que vienen a escuchar, que vienen a humanizar también la disciplina judicial y lo está haciendo de una manera increíble. Gracias, magistrada, gracias por la sensibilidad, gracias por acompañarnos en esta emisión y sobre todo gracias por instruirnos. Creo que nos dio clases a todos aquí. Cuando estábamos en vías de prepararnos para la ejecución penal, ella fue una de las que nos compartieron tanto conocimiento. También por ahí mi querido Germán, también juez de control, gracias Germáncito por seguirnos. Tenemos por ahí un pendiente contarnos para un programa. Mi querida Lore que también creció en ejecución penal, gracias por estar aquí. Y bueno, a todos cada uno de ustedes. Fíjense, con esta felicidad que me acaba de generar mi querida magistrada y con el aporte que ustedes me hacen, hoy me voy a tomar un atrevimiento bien grande. Yo sé que mi rector me va a regañar, me va a jalar las orejas, pero no me importa. Solo por haberse conectado a esta transmisión, por seguirnos, si se inscriben a esta especie de ejecución penal antes del viernes, de mi cuenta corre un 35% de beca en mensualidades. Les quedarían 1,625 la mensualidad, dura un año, revoe con validez oficial, ponentes de primer nivel. Yo sé que es un comercial, pero comentaba el maestro Diego hace un rato que otras escuelas se han preocupado, pero Sicajo no solo se ha preocupado, Sicajo se ha ocupado, convocamos a los mejores ponentes en la ejecución penal y todo en el afán de que tengamos esa apertura, ese conocimiento y que visualicemos y humanicemos a la justicia. Pues mis queridos amigos, escucho comentarios finales. Mi querido Eric. Primero, quiero ahora sí que contarles a las personas que nos están viendo, así como nos ven en la dinámica ahorita, así somos, donde nos vemos, siempre ha habido ocasiones que terminamos algún evento, terminamos alguna clase y nos quedamos platicando, o sea, platicamos criterios, puntos de vista, y también hay veces que no compartimos, ¿eh? Hay veces que debatimos y no compartimos algún concepto, alguna idea, pero así como nos están viendo, así nos van a ver en los cursos, en las conferencias, en las clases, porque al final de cuentas siempre nos hemos caracterizado que lo platicamos y también hay más compañeros, ¿eh? O sea, no somos nosotros cuatro, hay más que así lo hacemos, o sea, no me dejarán mentir, de repente en alguna, coincidimos en la escuela, en Sicajo o en alguna conferencia, y nos aventamos hora y media platicando, y eso es parte de lo que construimos y parte de lo que queremos compartir. Lo hemos dicho, no tenemos la verdad absoluta, simplemente tratamos de hacer lo mejor y de la mejor manera, de
de repente concretar algunas lagunas, solventar algunas cuestiones, pero siempre van enfocadas a una sensibilización. Y de verdad estoy muy agradecido por la invitación, porque de verdad compartir con ustedes siempre es un placer. De verdad les mando un súper abrazo. Gracias, mi querido Eric. Misa, comentarios finales. Sí, no, pues agradecer a Octavio y la oportunidad, esta nueva invitación, mandar un saludo a todos los compañeros que están adscritos a los juzgados de ejecución del Estado de México, que hacen una labor titánica, la verdad, con lo que tenemos, con los recursos que tenemos, se maximizan de una forma increíble. Un saludo y un abrazo, reconocimiento para todos ellos. Y pues no queda más que invitar a quienes amablemente nos están escuchando, que le den la oportunidad a ejecución penal, que se den la oportunidad. Hay todo un mundo de probabilidades en conocimiento, en crecimiento, y no es, como tú decías, no es un comercial, pero algo que distingue esta escuela, si ellos lo pueden ver como una opción, es que más allá de teoría, es práctica. O sea, quienes te vienen a dar las clases es gente que día a día lo está viendo, que te llegan con situaciones muy concretas, muy específicas, y incluso que a nosotros, todos los días, siempre nosotros lo decimos, una frase que tenemos es: hoy ya llegué al juzgado, quién sabe con qué me vaya a salir este día, porque cada día te llegan cosas que de verdad son completamente distintas. Entonces, que se den la oportunidad de conocer esta materia. eh, Puede ser que con muchos de nosotros lleguen un poco renuentes, pero terminen enamorándose de ella, y quién quita, y aquí está también parte de su destino. Mi agradecimiento para ti, Juanito, Diego, Eric, siempre es un gusto estar con ustedes. Saludos a los amigos que ya tú mencionaste. Qué gusto saber de ellos, y pues aquí estamos a la orden, que no sea la última vez que nos veamos. Muchas gracias. Gracias, mi querida, gracias. La magistrada Nancy les manda decir que son los jueces más humanos y accesibles y objetivos, que los aprecia mucho y me dice además No, que soy guapo. No, no es muchas cierto. gracias a la magistrada. Un fuerte Eso ya lo abrazo. puse yo. Este, pues de quién aprendimos de ella: humanidad, justicia, objetividad. Mi querido Diego, comentarios finales. Bien, rapidísimo, no quiero quitarles más su tiempo. Yo les garantizo a todos aquellos y aquellas que se inscriban a esta especialidad de ejecución penal que les va a cambiar la vida, que va a aumentar su conocimiento sobre el proceso penal y sobre todo su conocimiento de los justiciables, los va a hacer más humanos. Eso sí les garantizo, eso sí, no soy barco, pero les garantizo que les va a cambiar el conocimiento del proceso penal a través de la ejecución penal. Muchas gracias. Fuerte abrazo a todos y a todas, maestro doctor Juan. Un privilegio, como siempre, compartir contigo y con todos y cada uno de tus compañeros, de los compañeros también servidores públicos y sobre todo de tus radioescuchas. Eso sí les garantizo, en esta escuela van a aprender no solamente la teoría y la práctica. Muchas gracias. Gracias, pues les envío un fuerte abrazo a los tres. Hemos llegado así a la recta final de su programa, Libre la Liebre, su programa preferido, aunque mi querido Jesús Mogollán se moleste. Este es el mejor programa de Radio Sicaju. Estamos para servirles. Recuerden, escríbanos, mándenos un mensajito, qué tema les gustaría abordar en este programa. Si alguno de ustedes que nos escuchan desea participar en una transmisión de estas, claro que les abrimos las puertas, que podamos compartir todo este conocimiento. A nombre de mi querido rector Bonilla, les envío un fuerte abrazo. Esto fue Radio Sicaju, las voces jurídicas que todo México debe escuchar. Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias, amigos.